Composición musical. Queridos pianófilos, hoy me voy a meter y voy a hacer un curso que la verdad no me lo pidió nadie. Pero la verdad es que bueno, un día me pregunté cómo estaba en el tema de los videos y el material acerca de la composición de canciones. Y en base a lo que me encontré, voy a tratar de ofrecer lo que veo que no encuentro, ¿no? Y de lo que hay en abundancia, ya lo tienen bastante bien ofrecido en YouTube. Y es abordar la composición de canciones desde las herramientas musicales, digamos, ¿no? En este curso no vamos a hablar de inspiración, o que hagas viajes, o que te encierres, o que escuches mucho, aunque sí vamos a mencionarlo, pero vamos a centrarnos en el piano, en lo que se refiere a herramientas musicales, cuestiones de armonía, cuestiones de composición de motivos melódicos, de desarrollos de motivos. Aclaro que va a ser como composición de canciones, no vamos a hablar de composición de fugas, de sonetos, de óperas, de sinfonías. Digamos que, aunque la música se rige siempre por algunos conceptos comunes, muchas veces es otro enfoque y otro tipo de estudios que en este caso vamos a obviar, para concentrarnos en lo que nos es útil a la hora de pensar en la música popular, ¿verdad? En la composición de música popular. O sea que tampoco vamos a hablar de orquestaciones en este curso. Digamos que, o sustitución de acordes, digamos que nos vamos a centrar en el concepto de canción, que es cuando vos agarras una canción y la tocas con una guitarra y la cantás en la playa. Eso es una buena canción, porque muchas veces las canciones también uno dice, bueno, es este pedazo de música, y resulta que este pedazo de música está súper producido y está basado más que nada en lo sonoro, pero si le sacas todo eso no te queda nada. Si vos agarras Yesterday o Canción para mi muerte y lo podés cantar y tocar con una guitarra y suena bien, eso es una canción, que sería como diríamos el esqueleto básico, ¿no? Elemental y musical de la canción. En eso es en lo que nos vamos a centrar en construir. Tampoco nos vamos a centrar tanto en las letras, sino en la melodía, en la construcción de melodías, de cadencias. Digamos que las letras tienen más que ver con la literatura, que no es lo mío, podría ser letras, pero sí en uno de los videos vamos a tener que hablar acerca de cómo las melodías y las letras se relacionan, cómo funcionan, cuáles son las reglas que las unen, digamos, ¿no? O sea que estamos hablando acá de construir melodías con herramientas musicales. Esto no tiene nada que ver con que sean lindas o feas, sino con que sean funcionales, que funcionen. Después lo lindo y lo feo tiene que ver con otro montón de motivos culturales, del auditor, del talento del que las hace, de la cultura del que las hace. Pero acá nos vamos a centrar en las herramientas, o sea, melodías que funcionen. De que funcionen, estés inspirado o no. Digamos, volvemos a lo mismo, eso es una clase de música, van a ser clases de música, donde te enseñan las herramientas para que las melodías funcionen. Después depende de tu inspiración que vos puedas hacer, o sea, esa canción maravillosa o simplemente una del montón. Así que, sin más, con esta breve intro, vamos para el piano. Bien, acá estamos en el piano. Para crear canciones, o más bien para componer todo tipo de música tonal, vamos a tener que aprender a crear buenas progresiones de acordes, que muchas veces yo la voy a llamar cadencias. Vamos a tener que conocer bien las funciones tonales, las tensiones y las relajaciones de la sensación tonal para poder crear cadencias o progresiones que funcionen muy bien. Vamos a tener que aprender a crear melodías que también funcionen, y acá vamos a ver los secretitos de cómo ellas se arman, y también a crear motivos melódicos, digamos que son estos pequeños segmentos de melodía que tienen un sentido propio y que a su vez estos motivos los vamos a repetir o desarrollar, etc. Y finalmente, para que nuestras obritas o canciones tengan forma, vamos a ver las formas, que es cómo se arman las diferentes secciones de una composición. Las funciones tonales son aquellas que denotan las tensiones armónicas. Digamos que tenemos en una escala, por ejemplo, como puede ser la de Do mayor, tenemos de cada nota se desprende un acorde, ¿no? De Do se desprende Do más 7, de Re se desprende Re menor 7, de Mi menor 7, y así, que aparte, bueno, si vos lo querés ver mejor, después te voy a dejar acá un video donde hablo mejor a fondo sobre las funciones tonales. De Fa max 7, de Sol séptima, de La menor 7, de Si semidisminuido y de Do. Cada uno de estos acordes dentro de la escala tienen diferentes tensiones. Por ejemplo, el de Do mayor digamos, tiene una sensación de reposo, por eso es la tónica. Y a su vez vamos a ver que el La menor también lo tiene, que es un relativo menor. O sea que Do y La menor serían como los acordes de reposo dentro de la escala. El Re menor y el Fa son acordes subdominantes, es decir, que ya tienen una tensión
pero no tanta tensión como la del sol 7, que es el dominante, o el si semidisminuido. El sol y el si semidisminuido son los acordes más tensos de la escala y piden ser resueltos. ¿Y qué resuelven? Resuelven o en la menor o en do mayor. El mi ya lo vamos a ver que a veces puede ser un dominante, por ser el dominante de la, o una tónica por compartir muchas notas con el do mayor. Pero eso ya lo vamos a ver y también queda en ese video que te dije recién. En la música tonal todo es tensión y reposo. La vida está reposada y basta que para que vos crees artificialmente una tensión, o sea, la fuerces, para que después esta tensión necesite ser resuelta. Y las canciones son más o menos así. Tensión, reposo, propuesta y resolución de esa propuesta. Conociendo las diferentes tensiones armónicas de los grados según sus funciones, vos podés armar secuencias de acordes que funcionen. ¿Qué es una secuencia de acorde? Por ejemplo, vamos a agarrar un acorde que es dominante como sol y un acorde de tónica que es do. O sea que el sol necesita resolver en do. Si yo agarro, tengo esto sol. Voy. Do y sol ya es una pequeña secuencia armónica, ya es una pequeña cadencia, una pequeña progresión de acordes. Ya sobre eso se puede hacer canciones y de hecho está lleno de canciones. Muchas músicas populares folclóricas están hechas ahí. Si vas a agarrar las cachacareas, o algunas cumbias, ¿ves? Sol, do, sol, do. Y así vos podés ir armando diferentes cadencias, por ejemplo, subdominante, dominante y tónica, como podría ser fa, sol, do. ¿No? O, por ejemplo, como la bamba, por ejemplo. Tónica, que es reposo, subdominante y domina más. O al revés, hacer un sol séptima para pasar a un fa que baja la dominancia, la tensión, para ir al do. Ahí tendríamos también cadencias. Bueno, después de cadencias hay miles, ya las vamos a ir viendo y también te dejo un video completo sobre cadencias acá. Las composiciones se pueden abordar desde las cadencias, que es aquello que uno se arma una cadencia de acordes que le gusta y después va cantando arriba, o desde las melodías, que uno silba o se tararea la melodía que quiere escuchar y después busca cómo armonizar con esa melodía, o sea, qué cadencias le corresponden, ¿no? Hay más maneras, pero ahora nos vamos a centrar en esas dos. Porque también están los que se basan en la letra, que tienen una poesía y empiezan a tararearse la poesía, pero eso no va a ser por ahora nuestra competencia. Teniendo una cadencia, lo que vamos a tratar de buscar son las melodías, y las melodías en la música tonal suelen tener también, como los acordes tienen jerarquías por su tensión, las notas suelen tener jerarquías según el acorde. Que en un acorde, la primera jerarquía que tiene, digamos, sería la tónica. Si yo tengo un do mayor, la nota más importante va a ser do. Pero después le van a seguir en importancia las notas del arpegio, o sea, mi y sol. También, si hago un acorde séptima, va a estar la séptima, y después todas las demás. Entonces, ¿a qué va esto? A que si yo hago una melodía, por ejemplo, sobre do mayor, es probable que la melodía descanse sobre una u otra del arpegio y pueda pasar por otras. Por ejemplo, suponete que voy a hacer do. ¿Ves? Yo voy a tener do, mi, sol, mi. Pero el fa va a ser una nota de paso entre dos notas de mayor categoría. Y si vamos a hablar sobre una cadencia, por ejemplo, de do, fa y sol, yo puedo hacer... Voy a hacer... podría ser tranquilamente... ¿Veis? Voy a hacer una melodía. ¿Ves? De hacer do, que son dos notas del arpegio. De fa tenemos estas dos notas. Y de acá tenemos estas dos notas. Sobre cómo crear melodías, también te voy a dejar un video completo acá para que vayas a ir a ver. Pero acá ya tendríamos un ejemplito. Perdón. Y también podríamos meter notas de entremedio. ¿Ves? O sea, acá le metí notas entre medio, pero la melodía descansa sobre unas notas importantes. Por ejemplo, si agarráramos Hey Jude, por ejemplo, de los Beatles, que hacen... ¿no? Fíjate sobre qué nota cae, sobre la tercera del acorde.
Después en el otro acorde, que es do 7, va a caer también en una nota del arpegio. En si bemol va a tocar si bemol y después, que es otra nota, porque el si bemol es esto. Y va a ser, acá va a tocar una nota que no es importante, pero va a ir a parar acá en la nota importante del arpegio. Fíjate, acá seguimos. Si bemol, tengo una nota de tercer grado de sol, perdón, de do tengo el sol acá, y de fa voy a tener el do acá, que es del arpegio. De do voy a tener aquí. ¿Ves? Uso notas de paso, pero voy a tocar una nota importante del acorde. Acá tengo esta apoyatura, pero caigo en esta nota que es importante del acorde. ¿Qué son los motivos melódicos? Te voy a dejar un video también entero hablando de motivos melódicos, pero ahora lo miramos a vuelo de pájaro. El motivo melódico sería la mínima cantidad de notas que juntas crean un sentido musical. Un ejemplo, y esos motivos después se va usando en toda la obra. Un ejemplo recontra fácil es de Beethoven, ¿no? Vos tenés un motivo rítmico, es pa 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 pa, ¿no? Después, ¿ven? El otro acorde, el motivo es el mismo rítmico, aunque cambian las notas. Después, ¿ves? Ta 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 ta, el motivo se sigue repitiendo. Perdón. ¿Ves? Se repite. O sea, después se desarrolla pam pam, pero el pa 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 es el mismo motivo que se va dando. Si vamos a agarrar cualquier canción, vas a ver que siempre son motivos que se repiten, se desarrollan. Por ejemplo, fíjate esta canción de Coso, ¿no? El mismo motivo, pa 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 pa, después se desarrolla. Es como que hagas una pregunta y acá la responde. Y acá lo desarrolla. O sea, es el mismo motivo, pero desarrollado, ¿no? Si agarráramos una cumbia, ¿no? Arranca con esta corridita. Y acá tenemos el motivo. Y el mismo motivo pasado como contestando, ¿no? Acá pregunta. Que a su vez, fíjate que la cadencia acá está. Si le hago un do, la cadencia está en sol 7 y do. O sea, dominante y tónica. Dominante. Dominante, tónica. Dominante. Bueno, no sé si es así, pero te estoy inventando como para que te veas acá cómo se aplican. El motivo que se va repitiendo, que se desarrolla también, que se alarga, que se acorta, que se le agregan cosas, y la cadencia, que son dos acordes, que según sus funciones tonales, tenés uno que es de completa tensión, que es el sol, y otro de reposo, que es el do. Y finalmente tenemos la forma, del cual también te voy a dejar un video completo hablando sobre forma. Que son, cómo ponemos las diferentes secciones, suponete que yo voy a agarrar y tengo Amor de mi vida, por ejemplo. Fíjate, yo ahí toqué la melodía y la cadencia está acá dada, que es da, fa sostenido, si menor, mi 7, la 7, re. O sea, sobre esa cadencia está puesta la melodía. Y la forma es que cuando yo agarro y armé toda una estrofa, con cadencia, con sus melodías, con sus motivos se van repitiendo, capaz que yo después puedo agarrar y hacer otra estrofa o un estribillo u otra parte distinta. Hago una nueva cadencia para esa nueva parte o hago la misma, cambio la melodía o aparece una melodía nueva para la otra parte. Cuando tengo las dos partes, puedo hacer primera parte, la primera parte que se repite después que venga la segunda. La forma es eso, es como las diferentes partes las ordeno dentro para que quede formada la obra. Por ejemplo, no sé, lo típico en el pop, en la música rock, sería que tenga una introducción, una estrofa y un estribillo. O dos veces la estrofa y un estribillo.
Después capaz que puede pasar a la estrofa directamente o pasar por la introducción, tener un estribillo, un instrumental y una parte final. O una parte como un puente entre el segundo estribillo y el instrumental. Todo lo estudio que hacemos de las partes y su orden sería la forma. Vamos a ir tratando también en diferentes videos acerca de la letra y la melodía, cómo hacerlas encontrar, cuáles son las reglas que funcionan. Ahí vamos a tener que ver un poco de reglas gramaticales. No lo quisiste, pero bueno, no, es inevitable. Diptongo, hiatus, etc. También vamos a tener que abordar la diferencia entre improvisar y componer, las riquezas de cada una, ¿no? Porque muchas veces uno improvisa para componer. Digamos, me valgo de, digamos, supónganse, es la que usan mucho cuando la gente compone, como dijimos, con formas o con cadencias. Toca la cadencia y empieza a ver qué le sale arriba, o a cantar, a ver qué le sale arriba. Y en cuanto a algo le gusta, lo captura, lo desarrolla, en fin, lo pasan limpio, lo perfecciona. Mientras que la improvisación sale así y así queda, digamos. Vamos a ir en diferentes videos dando infinidad de ejemplos de canciones conocidas para ver cómo están estructuradas, cómo nuestras herramientas están puestas en esas canciones, y bueno, infinidad de trucos, infinidad de estrategias para que tus canciones funcionen, se diferencien un poco del resto, queden bonitas y sobre todo puedan decir aquello que querés decir. Te vas a dar cuenta que a veces cuando uno tiene una idea en la cabeza, después la quiere pasar en limpio al mundo sonoro y suena otra cosa. Entonces es como que también eso es un casamiento que hay que hacer, ¿no? Entre mente, o sea, imaginación y mundo real. Arrancamos este cursazo de composición musical. Deja tus inquietudes en los comentarios y no te olvides de apoyarme en Patreon, que esa guita es la que mueve la rueda. Bueno, y te llevas algo a cambio, porque ahí tengo un montón de partituras, tengo partituras de tango, tengo partituras de algunas de las lecciones que hemos mostrado. Hay videos no listados, esos videos que yo a veces grabo, porque tengo las ideas, pero para seguir una agenda en YouTube no los saco todos, bueno, quedan listados ahí, entonces hay videos que están por meses. Pero ahí, si vos me apoyás en Patreon, los tenés. Tengo mi libro, El oficio de la música, que está ahí para que te lo lleves. Hay karaoke, patada de cosas, vos metete. Y si no, aunque sea, pasea gratis y echale un vistazo. Capaz que algo te copa. Capaz que te metes en un mes, sacás lo que te interesa y nada más. Es como una comprita. Queridos pianófilos, nos vemos en los siguientes videos, en las siguientes lecciones y espero que tus composiciones te hagan feliz a los tuyos y algún día puedas yo también escucharlas. Abrazos, besos, arrivederci.